En el canal ya hemos visto varias maneras de crear diferentes menús para nuestros juegos, pero la mayoría están diseñados para pantallas táctiles o para usarse con el mouse. En este video veremos cómo usar la navegación de la interfaz de usuario. Con esto podemos movernos entre nuestros menús usando un control o el teclado. Aquí tengo una escena completamente vacía. Para este caso usaré el nuevo sistema de entradas porque este tiene unos componentes muy útiles para hacer esto de una manera muy rápida. Si no lo tienes, puedes ir a Window y luego en Package Manager. Aquí debes colocar la opción de Unity Registry. Si estás usando otra versión de Unity, es posible que te salga la opción en la parte de arriba. En el buscador colocamos Input System y este es el paquete. Damos en Instalar. Cuando termine nos dirá que si queremos reiniciar para aplicar los cambios que requiere el paquete. Damos en Sí y esperamos a que reinicie. Para usar este paquete tenemos un par de videos mostrando su funcionalidad. Si los quieres ver, te los dejo en la descripción. Cuando termine de reiniciar, podemos verificar si tenemos el paquete instalado. Colocamos nuevamente Input System y vemos que ya lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer en este caso es para verificar cuál es el sistema de entradas que estamos usando. Para esto vamos a Edit y luego en Project Settings. En esta ventana vamos a donde dice Player y buscamos la opción de Other Settings. Aquí vamos a buscar la opción de Active Input Handling. Aquí podemos escoger si vamos a usar solo la anterior, solo la nueva o ambas. Yo la dejaré en ambas, pero mucho de lo que vamos a hacer requiere del nuevo sistema. Ahora veamos cómo usar esto en la interfaz de usuario. Ir a la jerarquía, damos clic derecho, UI y crearé un canvas. Para poder usar las interacciones de la interfaz de usuario necesitamos el Event System. Este se crea automáticamente con el canvas. Aquí podemos dar en este botón para que se configure todo con el nuevo sistema de entradas. Este tiene muchas opciones diferentes. Lo principal que debemos tener en cuenta es el asset de acciones. Si damos doble clic sobre él, nos llevará a la carpeta donde está. Esta es la configuración de las entradas que tiene por defecto. Lo importante aquí es que tiene un apartado de UI. Este es el que tiene toda la configuración que vamos a usar para que funcione con todos los tipos de entradas que vemos aquí. Si quieres que funcione de otra manera, debes crear el tuyo. Nosotros vamos a usar este que tenemos aquí. Colocaré una configuración básica para el escalado de la pantalla y en el canvas agregaré un panel que será el menú inicial. Crearé dentro de él un botón. Lo escalaré y lo colocaré en la parte de arriba y lo voy a duplicar. Este otro botón lo colocaré en la parte de abajo. Para poder ver cómo se comporta la navegación de nuestro menú, podemos ir al componente del botón y vemos que aquí abajo dice Navegación. Si damos en el botón que dice Visualizar, podemos ver unas flechas que aparecen entre los botones. Eso significan las direcciones que tiene la navegación. Si estamos en el botón de la parte superior y presionamos para abajo, ir al botón de la parte inferior. Y lo mismo con el botón de la parte inferior si presionamos para arriba. Esto lo hace Unity de manera automática, porque aquí en el menú de navegación vemos que tiene la palomita de vertical, horizontal y automático. Entonces toma la posición de los botones para crear la navegación. Si movemos el botón, vemos cómo se ajustan las flechas de manera automática. Para este ejemplo voy a usar los botones de esta manera. Lo único que tienen es el texto con TextMesh Pro, un poco editado para que podamos verlo mejor. Y en el componente de botón podemos seleccionar qué color queremos que tenga cuando está seleccionado. Para este caso escogí un amarillo para que veamos cuál es el objeto que está seleccionado más fácilmente. Si damos play y damos clic en el botón, vemos que aparece que el color cambió, pero no se ve reflejado en el texto. Esto es porque en el botón debemos colocar cuál es el objeto que queremos que cambie. Para este caso tiene el propio botón. Le pasaré el objeto del texto para que sea este el que cambie. Si probamos, podemos ver que sí cambia de color cuando está seleccionado. Ahora vamos a ver cómo usar la navegabilidad. Para este caso, duplicaré el botón dos veces. Uno será el botón de jugar, el otro de opciones y el último de salir. Esto es algo similar a lo que hicimos en el video de menú inicial y menú de opciones. Si quieres ver cómo funcionan, te los dejo en la descripción. Le cambiamos el nombre para que sea más descriptivo y damos play. Si vamos al Event System, vemos que en la parte de abajo nos sale cuál es el objeto que tenemos seleccionado. Cuando presionamos un botón, vemos que nos sale su nombre. Si movemos el menú con el teclado, vemos que ya está funcionando. Eso es por la navegación automática. Si movemos el botón de opciones para el lado y damos play, podemos acceder a él usando el movimiento horizontal
porque esta es la posición que Unity toma por defecto. Cuando iniciamos el menú, podemos notar que ningún objeto está seleccionado. Para corregir esto, podemos ir al Event System y vemos un campo que dice First Selected. Ese es el objeto que vamos a tener como primer objeto seleccionado. Entonces aquí podemos arrastrar al botón de jugar. Si damos play, podemos ver que aparece seleccionado desde el inicio y podemos navegar el menú. Pero si damos clic fuera de alguno de los botones, vemos que se pierde la selección. Para evitar esto, podemos quitar esta palomita y vemos como, aunque demos clic fuera del menú, no se deselecciona ningún botón. Ahora vamos a ver cómo movernos entre menús sin problemas. Aquí tengo un menú inicial y de este lado un menú de opciones. Este tiene un toggle que puedes crearlo dando en UI y luego toggle o un slider. Además, tengo un botón de volver para regresar al menú inicial. Este es el funcionamiento que vimos en los dos videos de estos menús. Colocar el toggle como primer objeto seleccionado y damos play. Podemos ver que con el teclado podemos manipular los elementos del menú sin ningún problema, dando a Enter para activar y desactivar el toggle y mover para los lados el slider. Para lo siguiente que vamos a ver, crearé un script en el canvas que se llamará menú inicial y lo abrimos en Visual Studio. Este script lo que va a hacer es abrir y cerrar el menú de opciones. Para esto necesitamos una referencia al menú inicial, que es el objeto completo que tiene los botones de jugar, opciones y salir. Y otra referencia, pero para el menú de opciones. Es el que tiene el toggle, el slider y el botón de volver. Aquí creamos dos métodos. Uno es para abrir el menú de opciones y otro para abrir el menú inicial, ambos públicos. Para abrir el menú de opciones, hacemos que el objeto del menú inicial esté desactivado con setActive en falso. Y activar el menú de opciones colocamos setActive pero con verdadero. Y para abrir el menú inicial hacemos lo mismo, pero en sentido contrario. Desactivamos el menú de opciones y activamos el inicial. Ahora en Unity vamos al script de menú inicial y colocamos los objetos en sus respectivos espacios. Al darle play debemos tener el menú inicial activado y el menú de opciones desactivado. Ahora buscamos el objeto del botón de opciones y en el evento de onClick damos al más. Aquí arrastramos el canvas, que es el que tiene el script del menú inicial, y buscamos el método que creamos para abrir el menú de opciones. Esto mismo lo hacemos con el botón de volver, pero en este caso llamamos al método que es para abrir el menú inicial. Esto es lo que vimos en el video de menú inicial. Si quieres verlo más detalladamente, te lo dejo en la descripción. Aquí vamos un poco rápido para poder ir a lo que más nos interesa, la navegación. Ahora en el Event System vamos a colocar otra vez el botón de jugar como elemento inicial y damos play para probar. Podemos movernos con el teclado en el menú, pero si damos Enter en el menú de opciones vemos el problema directamente. Ya no tenemos ningún elemento seleccionado. Funciona la opción de abrir menú, pero perdimos la navegación. Y lo mismo si seleccionamos algo del menú y luego vamos en volver. Para evitar esto podemos ir al script. En la parte de arriba escribimos using unityengine.eventsystems. Podemos agregar una referencia al event system. Lo hacemos así por ahora, ya veremos otra manera de hacerlo. Y tomamos dos referencias a objetos. Estos serán los botones o elementos que queremos que estén seleccionados cuando cambiamos de pantalla. Para mi caso colocaré el botón de opciones y el botón de volver. En el método de abrir menú de opciones podemos colocar event system. Y vemos la cantidad tan grande de opciones que tiene este componente. Por el momento nos vamos a fijar en setSelectedGameObject. Esto es para decirle cuál es el objeto que queremos que esté seleccionado cuando llamamos a este método. Como es el de abrir menú de opciones, podemos colocar el botón de volver. Y en el método de abrir el menú inicial, podemos colocar la misma línea, pero como parámetro usamos el botón de opciones. Listo, volvamos a Unity para ver cómo funciona. En el script del menú inicial necesitamos arrastrar las referencias. Colocamos el Event System en su espacio, luego el botón de opciones y por último el botón de volver. Ahora podemos navegar el menú inicial. Si nos paramos sobre el botón de opciones y damos Enter, vemos que nos sale seleccionado el botón de volver y podemos navegar el menú de opciones. Ahora si damos en el botón de volver, vemos que nos regresa al menú inicial con el botón de opciones seleccionado. En el código podemos quitar la referencia del Event System de nuestras variables. Y en lugar de esta variable podemos usar eventsystem.current. Eso tomará el sistema de eventos que esté en la escena, algo similar a lo que pasa con la cámara principal cuando buscamos en un script.
Y si probamos con este cambio, podemos ver que tiene el mismo funcionamiento sin arrastrar el Event System. En caso de que en el Event System no te funcione la parte de primero seleccionado, podemos ir al script y colocar una referencia al botón que queremos. En este caso, tomar el botón de jugar. Este componente del botón pertenece a la librería de UnityEngine.ui. Escribimos el Start y podemos colocar el botón .select. Esta es otra manera en la que podemos colocar el objeto que queremos que esté seleccionado. En Unity podemos borrar la referencia del botón de jugar del Event System y la podemos colocar en el script. Y cuando damos play, vemos que ya tenemos el botón que agregamos en el script como seleccionado. Ahora podemos colocar cualquier botón como referencia inicial. Por ejemplo, si coloco el botón de opciones, vemos cómo inicia la navegabilidad desde este punto. Y para terminar, vamos a ver cómo colocar nuestra navegación personalizada. Si la tenemos en automático, vemos cómo toma los elementos según su posición vertical y horizontal. Si damos en None y luego en Explicit, podemos darle nuestra propia navegabilidad. En estos espacios podemos decirle cuál es el objeto que debe seleccionar en caso de darle al botón de arriba, abajo, izquierda o derecha. Muchos menús están en bucle. Entonces podemos colocar en la parte de arriba del botón de salir al menú de opciones. Y en el momento que den al botón de abajo seleccionamos el botón de jugar, que es el que está más arriba. Podemos ver que se generó una flecha hasta el botón de jugar. Y ahora podemos hacer lo mismo con el botón de jugar. Damos en navegación, luego en None y luego en Explicit. Cuando vamos para arriba, vamos al botón de salir. Cuando vamos para abajo, vamos al botón de opciones. Vamos a probar así. Vemos cómo funciona en bucle con los botones jugar y salir conectados. Y lo mejor es que ya funciona para control. Aquí voy a conectar mi control. Vemos que Unity lo acaba de reconocer. Si damos play, vemos que muevo los elementos del menú con mi control y funciona de la misma manera que con el teclado. Doy al botón A y vemos cómo accede a todas las funciones. Funciona muy bien y se ve muy genial. Esto es muy útil para crear una experiencia que funcione tanto en PC como en consolas, o para usuarios de control. Y eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado y que te sirva para crear tus propios videojuegos. Si deseas apoyarnos, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal, o en Patreon. Ahí estamos subiendo el código de este y otros videos del canal. Quiero dar un agradecimiento a Alejandro Yepes, a Emilio, a Francisco Lozano, a Martín Alonso, a Nayeli Trujillo, a Michael Esteban, a Isaac DC y a Mirgacia Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.